participar en el tema de la semana, que hoy, por supuesto, es uno de los puntos de mira y de diálogo, de conversación, de inquietudes por parte de la población, y todo muy justificado. Hay argumentos que dar, hay detalles que informar, que comunicar, y para eso ya están listas nuestros especialistas en el estudio, claro, desde el punto de vista conceptual nos decían, sí, porque claro, hay que analizar durante, exactamente, para, digamos, dar detalles acerca de esto. De todas maneras, es un buen acercamiento. Las personas, sobre todo, se preguntan, bueno, cuáles son las actividades prohibidas, hablar un poco de los alcances, qué cosa es el alcance de la actividad, qué es lo que cambia, qué es lo novedoso, y también algunas cuestiones relacionadas con la importación, Raúl. Y uno de los temas es exacto, es uno de los que más se reitera, bueno, la pertinencia o no, se preguntan algunos de poder importar y vender algunos productos que están deficitarios en la red de comercio. Son parte de las interrogantes que hemos recibido hasta este minuto. Y otros dos temas, la ventanilla única y su funcionamiento, hay mucha preocupación con esto, y también el tema de los impuestos. Son tres de los temas que están mediando ahora mismo, es lo que recibimos a través de las redes sociales. Adelante. De cualquier manera, vamos a dejar claro que hoy tendremos un primer acercamiento a este asunto, mirarlo desde el punto de vista del procedimiento, cómo será, cuáles son los tiempos para que esto ocurra, el camino que usted debe seguir si quiere, digamos, sostener un negocio, abrir un negocio por cuenta propia, hablar un poco de qué es lo que se prohíbe, quizás no poner las 124 actividades porque estaríamos aquí toda la mañana leyendo todas estas actividades que sí van a ser publicadas en su momento muy próximo, cuáles son, y nosotros lo informaremos oportunamente porque decía que esto es un primer acercamiento. La semana próxima, tanto las emisiones del lunes como del miércoles y del viernes del tema de la semana estaremos dedicándole a analizar este asunto desde el punto de vista de procedimientos, también con trabajo, quizás aterrizando algunas cuestiones que hoy no queden claras en cuanto al procedimiento, y también miraremos con finanzas y precios todo el tema de los tributos. Yo tengo el placer de compartir esta mañana este diálogo con Samira Marín Triana, viceministra de Trabajo y Seguridad Social. Gracias, viceministra, por acompañarnos. Un gusto. El saludo en la distancia. Y también Yenisei González Madrazo, directora de Atención y Control al Trabajo por cuenta propia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenos días, bienvenida también. Solo las presento, vamos a ver cuáles son las interrogantes, cuáles son los argumentos de algunas personas que nos escriben a través de redes sociales, y revisamos nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Dice AM Calderón: no me quedó claro el tema de los contratados, cómo va a funcionar si solo hablamos de proyecto del titular, o sea, de las personas, o sea, estos trabajadores por cuenta propia que contratan a otros trabajadores. Eso más adelante quizás podamos abundar en este asunto. Una interrogante más: ¿cómo se actualiza el proyecto? El mercado varía inmediatamente, o sea, ¿cómo se actualiza el proyecto? Digamos, si una persona tiene hoy un negocio ya funcionando por cuenta propia, o sea, ¿cómo se va a operar con estas personas? Es otra interrogante. Vamos a avanzar, dice Lázaro Sus: el trabajo por cuenta propia es algo que indiscutiblemente llegó para quedarse. Es necesario potenciar y estimular al talento y a la creatividad de estos. Se hace necesario seguir revisando todas aquellas leyes que pudieran ser una traba para su desarrollo. Es la reflexión de este tocayo Lázaro Sus. Vamos a revisar otra opinión. Dice Carlos Fernández Iglesias: ¿aumentarán los impuestos? Esta es otra pregunta. De cualquier manera, ayer la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, pues aclaraba algunos temas relacionados con los tributos de los trabajadores por cuenta propia. Nosotros lo haremos la próxima semana cuando traigamos otra vez este tema a debate. Dice Yuri: hoy en la mesa redonda escuché cómo la ministra de Trabajo dijo, citando un ejemplo, que al trabajador por cuenta propia de un restaurante puede importar sus vajillas para su uso, que lo que no se permite es importar las vajillas para vender. Me pregunto por qué, dice este televidente, y más adelante agrega: por eso quisiera que con un especialista en la materia pudiera explicar esta simple interrogante que nos hacemos no muy pocos cubanos. ¿Por qué no se permite que una persona importe artículos para vender en nuestro país? Esta pregunta hoy no la vamos a responder porque nuestras entrevistadas pues no tienen la competencia de responder esto. Toca a otros organismos responder estas cuestiones y lo haremos, por supuesto, la próxima semana. Pero sí es uno de los asuntos que más se reitera en las interrogantes y en las opiniones que hemos recibido. Por tanto, la próxima semana el tema va a abordar este asunto, sobre todo relacionado con la importación o la venta de productos terminados que se importen por personas naturales. Dice R. Bier: quisiera me aclararan si ahora para solicitar una licencia de operación del transporte, o sea, la LOT por sus siglas, no tengo que acudir a la unidad estatal de tráfico.
este trámite ahora únicamente se hace por ventanilla única, se pregunta quién lo aprueba. Y voy a terminar con una última interrogante. Yane-GR dice, en la actividad de la construcción se considera la etapa de proyecto. Ojo, esta pregunta viene por el tema de la limitación de los servicios profesionales. Estoy pensando que tenga que ver con ese asunto. Por ejemplo, habla de los planos elaborados por profesionales. Pensando, por ejemplo, en los arquitectos. No se puede concebir la construcción, remodelación, rehabilitación de una vivienda, locales u otros espacios sin la participación de los profesionales preparados para ello. Me voy a quedar aquí con estos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Más adelante voy a dar acuse de recibo porque me interesa, viceministra Samira, dejar un poco claro qué es lo que cambia. Hablamos de un perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, pero tenemos más de 600.000 trabajadores por cuenta propia en el país. ¿Qué es lo que cambia a partir de esto nuevo que ha aprobado el Consejo de Ministros? Bueno, primero reiterar los buenos días para ti, para la teleaudiencia, para los compañeros que nos acompañan en el estudio y agradecer la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Yo quería, si me lo permites, comenzar diciendo algo que se reiteró con fuerza ayer, tanto por el viceprimer ministro Alejandro Gil como por nuestra ministra de Trabajo, relacionado con lo que se persigue con este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que es un perfeccionamiento integral, es un perfeccionamiento complejo, pero que persigue sobre todo la incorporación activa de toda la creatividad, el dinamismo que aporta este sector a la estrategia económica social. Bueno, tú me preguntabas y te respondo cuáles son los principales cambios. Yo los identifico en tres aspectos fundamentales. El primero está relacionado con la eliminación de las 127 el listado de 127 actividades que estaban aprobadas para ejercer del trabajo por cuenta propia. En sus efectos, lo que se está estableciendo son 124 actividades que no podrán ejercerse y de las más de 2.000 que contiene el calificador nacional de actividades económicas. Quiere decir esto, que es uno de los cambios fundamentales, que lo que no está prohibido se puede ejercer, que es uno de los conceptos que yo quería dejar bien claro porque había un poco de duda, incluso en las redes vimos, bueno, si son 127, ahora se aprueban nada más que 124. Es todo lo contrario, es decir, de más de 2.000 actividades que se hacen, que se pueden hacer, solamente hay 124 que están prohibidas. Estas 124, como tú dices, en este momento no podemos poner un listado porque sería interminable y también se están ultimando detalles en su redacción para toda la claridad. En breve los vamos a poder tener por todas las vías. Más adelante yo quisiera que usted, viceministra, pues abundara quizás en cuáles son los sectores principales o algunas de las actividades que sí se sabe que estarán prohibidas en este minuto. Usted hablaba de tres cambios fundamentales, hablaba de esto, pero hay otros. ¿Cómo no? El segundo, que para mí también es el más novedoso, tiene que ver justamente con lo que se hablaba y con lo que preguntaban sobre el alcance de las actividades. En este momento lo que se está estableciendo es que el alcance de la actividad lo va a establecer el propio interesado cuando haga su proyecto de trabajo, que va a incluir un grupo de elementos como qué es lo que quiere hacer, dónde lo va a hacer, después se va a referir Jenny específicamente a los procedimientos, pero el cambio fundamental radica en que ya no van a ser aquellos alcances limitantes y formales que existían hoy, como puede ser, por ejemplo, que se puso ayer también, porque me parece que es bastante ilustrativo, el de las sesiones, los salones de belleza, que por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que está establecido? Está establecido que pueden hacer cualquier actividad vinculada con esa actividad, corte de pelo, maquillaje, manicure, pero no podrían hacer otras que son necesarias y que están al alcance de ellos, como puede ser un servicio de cafetería. Por ejemplo, peluquería, pero puedo vender un refresco, un dulce. Un refresco, un café. Eso cambia. Eso cambia, es decir, eso lo va a decidir el trabajador que presenta el proyecto. Hay otros ejemplos, como puede ser el carpintero, que hoy está vinculado directamente con la elaboración y venta de los productos de carpintería, muebles, pero que puede ser también, si tiene esa habilidad y si le interesa, por ejemplo, arreglar colchones, puede hacer también una reparación de los asientos de los carros, del tapizar. Es decir, depende ahora no solamente de un alcance limitado, sino también de las habilidades y de las posibilidades
de los propios interesados en hacer el trabajo por cuenta propia. Esos límites los pone la persona cuando va a presentar su proyecto. Yo quiero hacer esto, esto y esto y punto. Es quien lo decide. Exactamente. O sea, eso también rompe un paradigma de la prohibición que existía con los alcances de la actividad. Hay un tercer elemento, viceministra. Y el tercer elemento que también aparece entre las preocupaciones que tienen los televidentes está asociado con la ventanilla única. Este tema es uno de los temas también más importantes porque pretendemos con esta ventanilla única que va a estar ubicada en las direcciones de trabajo, en las unidades de tráfico, que son las únicas dos entidades que van a otorgar los permisos para trabajar por cuenta propia y que permiten acortar los tiempos y que todos los trámites, las solicitudes, las suspensiones se hagan desde el punto de vista institucional, sean transparentes para el interesado, que solamente tendría que llegar allí, presentar su propio proyecto, se evaluaría, puede ser también una fase de asesoramiento primero antes de presentarlo, es decir, esta ventanilla única va a prestar todos esos servicios y lo importante es que la idea es en que 20 días aproximadamente como tiempo límite ya pueda volver a la misma ventanilla única y se le notifique si está aprobado o no su proyecto. De ser aprobado, allí mismo se le va a entregar su certificado de contribuyente que va a ser un único documento que acredite su condición de trabajo por cuenta propia. O sea, no va a haber una licencia como tal, no. Digamos, como las que existen hoy, que es una licencia incluso que se imprime, se plastica mucho. Nada de eso. ¿Es solo el certificado de contribuyente? Exactamente. Ahora, usted habla de la ventanilla única. Estoy pensando en que allí estarán todos los entes que intervienen en la revisión de estos proyectos. Dígase, por ejemplo, salud pública en el caso de que se necesite una licencia sanitaria. ¿Es así? También planificación física. A ver, no es que tengan que tener presencial, porque ahí se introduce también un aspecto que yo quería también, que es duda también de los teleaudientes. Es la idea de que se pueda informatizar, y de hecho ya se está haciendo eso en el ministerio. No me adelante eso porque sé que hay muchas novedades y personas se preguntan. Lo que quería precisarte, Lazarito, es que no tienen que estar presencialmente en la ventanilla única todos los representantes, porque este proceso de informatización va a permitir que haya, donde se permita, una conexión entre ambos. Sobre esa novedad de aplicaciones para que este proceso sea más expedito, sea más transparente y usted lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono, sin duda es también un cambio de paradigma tremendo. Vamos a conversar más adelante, viceministra. ¿Cómo no? Yenisei, me gustaría hablar del procedimiento. Estoy pensando, Lázaro Manuel quiere poner un negocio y voy a pensar en una cafetería. Una cafetería que es lo más, digamos, una de las actividades que es más recurrente en el trabajo por cuenta propia. ¿Cuál es el camino? ¿Qué llevo? ¿Cómo es el procedimiento? Vamos a ilustrarlo un poco. ¿Cómo es? Buenos días, Lázaro. Reiterar al público también los buenos días. A ver, como bien efectivamente dijo la viceministra Samira, el cliente, la persona, el interesado, llega a la ventanilla única que va a estar ubicada en la dirección de trabajo y en las unidades de transporte, que son las dos acreditadas para realizar este procedimiento, presenta su proyecto de trabajo, en el cual va a estar descrito las actividades, como bien se dijo, que va a ser el alcance, ellos mismos van a limitar el alcance, va a ser la creatividad de ellos y van a efectuar, yo voy a hacer esto, va a describir también la necesidad de utilizar trabajadores contratados o empleados. Ahí contestamos una pregunta, se preguntaba un televidente, en el caso de los trabajadores contratados, ¿es posible? ¿Sigue siendo posible esto? Sí, sigue siendo posible, ellos lo van a reflejar en su descripción del proyecto de trabajo. Una vez que tenga ese proyecto, lo presenta al funcionario que va a estar en esa ventanilla única. Ese funcionario le da una revisión preliminar para que no, viendo de las actividades que están ahora en estos momentos prohibidas, si cumple con los requisitos, le sigue el curso, se evalúa con los representantes de las entidades definidas por los organismos rectores que están en ese lugar o destinados para eso, evalúan de que no estén, o sea, que estén cumpliendo con lo establecido, aprueban, si de ser necesario van al lugar donde va a ejercer la actividad, observan, lo comprueban y le dan su visto bueno. Una vez que esté evaluado por ese representante de esa entidad de los organismos rectores, nuevamente pasa para la ventanilla única, se conforma el expediente. Ese expediente va a la aprobación del jefe designado de esa ventanilla única, quien es el que aprueba ese proyecto a través de un certifico. Una vez que aprueba ese certifico, se le notifica a la ONA le da su carnet contribuyente, su vector fiscal
y nuevamente lo traslada hacia la ventanilla única y ahí es cuando le informamos al interesado en el plazo, como dijo la viceministra Samira, de más o menos 20 días, de que ya está aprobado su proyecto, tiene su carnet contribuyente, que va a ser el único documento que va a acreditar como trabajo por cuenta propia, su vector fiscal para ejercer la actividad. De lo contrario, de no aprobarse este proyecto, igualmente se le notifica en el plazo establecido. Pero estamos hablando, me hablaba Yenisey de varios procesos que transcurren, pero el interesado solo iría a presentar el proyecto y a recoger una respuesta, básicamente. Así mismo, Lazarito. Viceministra. Sí, yo precisar ahí lo que uno de los temas importantes que me gustaría que se quedara claro es que la aprobación de un proyecto no depende de una sola persona. Depende de un grupo de representantes que los organismos rectores, que va a estar también en la norma definido y que ya todo el mundo los conoce, que son los 22 que hoy están así con esas funciones, definen sus representantes y se colegia que cumpla todos los requerimientos, pero es más bien vinculado a las licencias, a los permisos para ejercer esa actividad. Pero lo que sí no se va a permitir es que sea una de las actividades prohibidas. Todo lo demás es un problema de conocer, de explicar, pero se hace de manera colegiada y el director de trabajo o el director de la unidad de tráfico es quien decide después, quien da la aprobación. Pero me gustaría que dejara claro que es un tema que es colegiado y que no es para limitar. Esa aprobación, esa evaluación no es para limitar, es para dejar claro los permisos que necesita, cómo lo debe ejecutar y que no haya ningún tipo de contradicción. Ahora, lo que está prohibido es así, por supuesto, de primer momento se le va a decir esto no lo puede hacer. Sí, sobre todo buscando que sea un trámite expedito y que no esté rodeado de interpretaciones subjetivas de los asuntos que puedan llevar a que una persona o un grupo de personas diga, bueno, usted no lo puede hacer aun cuando sea una actividad que está permitida. Vamos entonces, viceministra, también Yenisey, a la calle, buscamos opiniones acerca de este perfeccionamiento. Son opiniones, por supuesto, las recogíamos ayer, no existía mucha información sobre el tema, pero esto lo comentaron algunos trabajadores por cuenta propia, mi colega Georgina Aguiar. Una medida que se va a tomar hoy a partir de la mesa redonda muy favorable, porque así los cuentapropistas, como usted dice, tenemos más diversidad, porque a lo mejor yo tengo otras posibilidades de ejercer como cuentapropista, pero a lo mejor no estaban plasmadas. Y entonces ahora con esta posibilidad de que se van a dar a partir de hoy las demás variantes que pueden existir para el cuentapropismo, creo que ha sido una medida muy favorable para nosotros los cuentapropistas y creo que a partir de ahí se va a ejercer mejor y vamos a tener mejores resultados como cuentapropistas. Esos beneficios son muy buenos para el cubano. El que le quiera trabajar, mire, yo misma, yo soy máster en cultura física, pudiera estar trabajando en el INDER, que me encanta, es mi pasión. Pero también me gusta esto que hago, ¿entiendes? Es una opción, o sea que tenemos la opción del que quiera trabajar en la profesión que se graduó, puede hacerlo, más ahora con los salarios que hay. Pero el que quiera trabajar en otras cosas, abrirse camino en otras cosas, también lo puede hacer. Bueno, eran opiniones de trabajadores por cuenta propia, 2 trabajadores por cuenta propia que entrevistábamos ayer en el barrio del Mónaco, en el municipio 10 de octubre, y decía esta última entrevistada, bueno, quien quiera trabajar para el sector estatal, pues que lo haga, y quien quiera emprender su propio negocio, que lo haga también, y por qué no, hacer ambas cosas, es permitido, está permitido el pluriempleo en Cuba, y hay personas que lo pueden hacer, y así eso está ocurriendo ahora. Quizás la próxima semana podamos abundar en este asunto. Usted adelantaba, viceministra, que desde la Dirección de Informática, el Departamento de Informática del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se está trabajando. Hay una muy buena experiencia con la aplicación para el asunto de las opciones de empleo. Esto está digitalizado, pero también para que parte de esto de la ventanilla única y de las solicitudes de nuevas licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia se haga también desde la comodidad del teléfono. Vamos a hablar un poco de en qué consiste. Bueno, hay 2 etapas en este proceso de informatización, que ya se está desarrollando estas 2 etapas de manera paralela. La primera tiene que ver con informatizar todos los trámites que internamente hace la ventanilla única desde que llega el interesado con su proyecto. Este primer trámite, la intención que tiene en primera es disminuir los tiempos de consulta, porque te decía, no es que va a permitir que no estén los representantes en un lugar
Al contrario, que de manera digital, informatizada y por la conectividad de las redes, se permita intercambiar informaciones, avales, con todas las medidas de seguridad, y eso es un primer paso. Esto también va a permitir disminuir los errores que cualquier proceso donde interviene más de una persona tiene. Y también, y me parece que es lo más importante, que es transparentar todo el funcionamiento de la ventanilla. Todo queda con traza, todo queda claro. En cualquier momento que el interesado, sin ir, llame por teléfono o se comunique a través de los correos, a través de la propia aplicación, se puede decir en qué momento, en qué fase, en qué paso está su solicitud. Esa es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa, que te repito, se está haciendo de manera paralela, es llevar esto a una aplicación de móvil, con la intención, un poco más adelante por supuesto, de que los interesados desde su móvil, desde su casa, puedan interactuar con esa ventanilla, enviar sus proyectos, y a través de esa misma vía, de la misma vía del móvil, pueda recibir los partes, la información, incluso cualquier tipo de asesoramiento que necesite, o en un momento de modificación, porque son varias de las funciones que tiene esta ventanilla. No es solamente la aprobación, sino, repito, el asesoramiento, el caso de las suspensiones, de las modificaciones, que es una de las cosas que preguntaba uno de los compañeros por las redes. En el momento que necesite, que quiera modificar su proyecto, entonces vuelve a la ventanilla, vuelve, y si lo hacemos de manera digital no tiene que ir. Y esto nos ayuda para agilizar los trámites, pero en tiempos de pandemia también para evitar las colas, el hacinamiento en las ventanillas. Es decir, que son temas que, como tú dices, ya lo hemos probado con buen resultado en el caso de la APK, trabajar en Cuba, y que queremos esto trasladarlo también a esta aplicación. Sobre todo porque elimina siempre el tan molesto asunto de las colas, también los riesgos que significa estar en este tipo de aglomeraciones, porque estamos hablando, yo no lo dudo, viceministra, que cuando comience ya la implementación de este perfeccionamiento, serán muchos los cubanos y las cubanas que acudirán a presentar esos proyectos creativos. Usted sabe, el cubano, nosotros los cubanos somos muy creativos, y hay muchas cosas que podemos y queremos hacer, y que a partir de esto que se aprueba ahora será posible. Yo les recuerdo que nosotros transmitimos el tema de la semana por nuestra página en YouTube, nuestro canal en YouTube. Allí puede buscarnos por Canal Caribe Cuba, también en Facebook lo transmitimos en vivo, así que si algún familiar que está interesado en ver el espacio y obtener un poco de claridad con estos asuntos, luego lo puede revisar también en nuestra página en Facebook, si nos busca como Canal Caribe, y nos puede dejar también sus interrogantes para nuestras próximas emisiones. Vamos a la calle, luego vamos a saber por dónde anda este perfeccionamiento, cuándo se implementará, o sea, cuándo usted podrá presentar sus proyectos. Sobre eso conversaremos más adelante, porque el trabajo por cuenta propia, y lo decíamos en un primer momento, no ha estado exento de dificultades, de tropiezos, también de miradas prejuiciadas en algunas ocasiones. Vamos a conversar con algunos trabajadores por cuenta propia a ver qué le comentaron sobre el tema. Mi colega Georgina Ayer. Tengo ahora aquí de la cafetería, y tengo una casa de renta también. Y la experiencia que le puedo decir de respecto a esto es que pudiera haber más opciones para nosotros los contrapropistas, porque, por ejemplo, ahora mismo con todo lo que hay de los precios y demás, y las tarifas, creo que a nosotros se nos dificulta un poco el problema de, a veces, no tenemos las cosas para trabajar, pero bueno, en definitiva, vuelvo y le repito, podemos, como se dice, salir adelante. Pienso que, por ejemplo, ahora estamos pasando un poco de trabajo con el problema de los productos, y trabajamos un día y paramos otro, y así, porque están todos los mercados cerrados, y no sé, se están dando medidas y cosas acerca de, ya se abrió una tienda también para nosotros los cuentapropistas, pero ahora con el cambio está un poco desorganizado eso, y ya yo conseguí un poquito de harina en la tienda, pero estamos pasando un poco de trabajo acerca de esas cosas. He viajado a otros países, he tenido la posibilidad, gracias a Dios, y he podido ir a esos países y comercializar con aquellas personas que han tenido sus productos para uno poderlo traer. No te lo dejan traer, porque aquí en el aeropuerto te limitan muchas cosas, todo tiene que ser para la familia, no puedes traer nada para vender, porque hasta ahora eso no está permitido. Y entonces son una de las cosas que nos tienen también insatisfechos, porque no está al alcance de la licencia, no puedes venderlo en tu local. Por ejemplo, yo partiría de la base en los productos. Los productos a veces se nos dificulta, pero bueno, se puede resolver. Si tuviéramos un lugar a donde nosotros poder ir como contrapropistas y
comprar los productos sería más factible. Hay un almacén que es para nosotros, pero muchas cosas no existen en ese almacén. O sea que nosotros sugerimos, y ya lo dijimos una vez, que en ese almacén debieran de haber muchas opciones para cuando uno llegue a la actividad que ejerce, poder comprar las cosas y no tener contratiempos y no tener que ir y volver a ir y volver a ir hasta que los productos estén ya en ese lugar. La falta de suministros, de materias primas, el mercado mayorista, la imposibilidad de importar productos terminados y venderlos en estos negocios del trabajo por cuenta propia son algunas de las preocupaciones y también comentarios que tienen estos trabajadores y que a bien lo comparten con el tema de la semana. Por supuesto, nosotros le daremos seguimiento para que personas involucradas con estos asuntos la próxima semana puedan dar respuesta a estos asuntos. Vamos a hablar, Yenisei, un poco en qué momento estamos. Las personas, algunas nos escriben y se preguntan, ¿ya puedo ir a la dirección de trabajo, a esa ventanilla única y establecer mi proyecto? ¿Cuál es el camino? Vamos a hablar un poco sobre eso. Lázaro, un poco retomando las palabras de la ministra de ayer en su intervención en la mesa redonda, en estos momentos nos encontramos en el desarrollo de la implementación de las normas jurídicas. Por eso todavía las personas no pueden acudir. Tenemos 30 días, alrededor en febrero estamos dándole a la publicidad, a la Gaceta, con la complementación de estas normas jurídicas. Ajá, y después de que estas normas estén escritas ya, estamos hablando de todo el marco legal que sustentará este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. ¿Qué sigue después, viceministra, en el supuesto de que tengamos estas normas a finales de febrero? ¿Será posible ya en marzo? ¿Hay otro proceso? A ver, precisar. Nosotros tenemos el compromiso, y así se aprobó en la política, de presentar el paquete de normas, que no es una, son más de 10 normas que también implican a otros organismos, que son normas de nivel superior, son decretos ley, se presentan en 30 días. Y las autoridades facultadas, entonces las revisan, es decir, hay un proceso posterior a esos 30 días antes que se pongan en vigor. Ahora bien, cuando se ponen en vigor, entonces nosotros tenemos 30 días para comenzar su implementación. Que es lo importante del asunto. Es decir, no quiere decir que ya en febrero, cuando termine febrero, ya yo presenté las normas y se pusieron en vigor. No. Hay que esperar que salgan en la Gaceta, como siempre, la publicidad, hace toda la información por todas las vías, se comunica. Es un proceso que, por lo que está en los términos, debe estar alrededor de los 3 meses, más o menos, en que se complete. Porque hay un elemento fundamental, que por eso que tenemos un poco más de tiempo, que es la capacitación intensiva. Nosotros estamos precisando el cronograma que se va a implementar para capacitar a todos los que tienen que ver con eso, desde los funcionarios en los organismos de la Administración Central del Estado, desde los funcionarios en las direcciones de trabajo, esos que tienen con énfasis precisamente en esos que tienen que hacer directamente, evaluar y participar en los procesos, hasta los trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, ese es un tiempo en que tenemos para llevar a cabo esa capacitación, que repito, debe llevar hasta la última persona, y que eso va a ser un cronograma como hasta ahora se ha hecho, pero con mayor intensidad, con mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con los procesos, en el tema de las normas, específicamente los términos, para que todo el mundo esté claro, tanto el usuario como el que tiene que ejecutar el trabajo. Ese es uno de los temas por donde vamos. Y el otro, que también considero que es muy importante también decir, lo que acompaña todo este proceso, tiene que ver con la estrategia de comunicación. Todo este proceso que estamos hablando, toda la divulgación de las normas, todo está acompañado de una estrategia que empezó ayer con la participación de la ministra en la mesa redonda, con todo lo que tenemos planificado en los medios, pero también el trabajo en las redes, en los sitios, en el sitio del ministerio, es decir, que llegue por todas las vías, la prensa plana, que es muy importante porque hay un sector de la población de trabajadores por cuenta propia que son jubilados, que requieren, aunque no tienen ese hábito y no tienen, incluso algunos lugares en Cuba que no tienen todavía la conectividad. Es decir, la intención es que llegue toda la información, todas las normas hasta la última población, cualquiera que sea, la población en general. Y sobre eso también hay, repito, una estrategia. Yo quisiera, si me lo permites, también hablar que también es un tema que preocupa, del proceso de reinscripción de los que hoy, más de 600.000 trabajadores por cuenta propia, hoy están en activo bajo otra política, bajo otra normativa. Para eso, primero, pedirles calma, tranquilidad. Se va a hacer
un cronograma también para la reinscripción que termina en 12 meses, tenemos para hacerlo, para precisamente que no haya acumulación en las direcciones de trabajo, en colas, no, eso va a ser un organizado, y que ahí también el trabajador puede o seguir, porque es importante esto que vamos a precisar, que se dijo también ayer en la mesa de redonda, puede seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Ninguna de las actividades que están aprobadas hoy se limitan, al contrario. Una, como es el programador, de que de eso hablaste, el programador de equipos de cómputo, se libera, es decir, una de las que está autorizada a ejercerse también. Por lo tanto, ellos tienen dos opciones. Tienen la opción de seguir haciendo lo que están, pero bajo el mismo concepto de que presente el proyecto, que diga dónde lo va a hacer, que explique con la cantidad de trabajadores que va a ser contratado o no, sin límite, o que aumenten la posibilidad de sus negocios. Eso se va a hacer de una manera escalonada y para eso también vamos a trabajar, y lo que pedimos es calma y que esperen a las normas y que van a tener información oportuna por todas las vías que ustedes nos están permitiendo también llegar aquí por esta vía a la gran cantidad de trabajadores que hoy tienen esa duda. Por supuesto, y también los muchos cubanos y cubanas que seguramente ahora mismo están pensando en impulsar un proyecto por cuenta propia, un negocio familiar. Hay un tiempo para pensarlo, para crear ese proyecto, para escribirlo, y luego cuando ya pues comience este proceso, usted lo pueda presentar con todas las de la ley, para decirlo en buen cubano, y que entonces obtenga el permiso e impulsar este negocio. Gracias, viceministra, gracias, Yenisei, por habernos acompañado. Yo reitero, este es el primer acercamiento. El lunes volvemos con otras interrogantes. Vamos a dar respuesta a esas preguntas que usted pueda formularnos a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico. Yo se lo reitero, el tema @icrt.cu. Se lo reitero, tome nota, lo tiene en pantalla, el tema @icrt.cu, y nos puede también buscar en redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter, Raúl, @eltemacuba. También en YouTube tenemos canal. Usted nos puede buscar por El Tema Cuba ahí en YouTube, y por la página de Canal Caribe, tanto en YouTube como en Facebook y también en Twitter. ¿Por hoy es todo, Raúl? Bueno, lo espero entonces en próximas emisiones para actualizar este tema que tiene un seguimiento por parte de todos los interesados en el trabajo por cuenta propia. El viernes yo regreso para concluir el análisis sobre protocolos sanitarios en Cuba a propósito del incremento de casos sobre todo en el oriente del país y también acá en la capital, y hablar un poco más de percepción de riesgo ante la COVID-19. Un tema que estuvimos abordando en la jornada de ayer. Entonces regreso el viernes, Muchísimas usted no estará, gracias. pero nos vemos el próximo lunes. Cómo no, con placer. Excelente jornada. Bien, vamos entonces a revisar